Tasas de interés que se mantienen alrededor del 7%. ¿Esto es bueno o es malo para el mercado? Los precios siguen obstinadamente altos a pesar de que los inventarios siguen subiendo. En Estados Unidos se presentan varias realidades dependiendo de cada mercado, dependiendo de cada ciudad, dependiendo de cada condado. Esto es lo que estamos viendo en materia de real estate durante todas estas semanas y tanto los economistas como todos aquellos agentes del real estate, aquellos mortgage brokers, tienen que tomar ventaja de todo esto. ¿Por qué? Porque durante esos ríos revueltos es el momento de poner la lupa, de revisar en detalle cada uno de los aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para tener las mejores oportunidades. Por eso nosotros en este podcast estamos trayéndote siempre información transparente, real, de las fuentes que confrontamos. Muchas veces nos dicen, pero esa fuente es o no es real. Lo importante es confrontar fuentes y ver si esos números están coincidiendo y cuáles son las decisiones que debemos tomar de manera informada para poder tener éxito, sea comprando tu primera vivienda o sea comprando una vivienda de inversión. Quédate hasta el final, no te pierdas nada de todos estos indicadores y todos estos comentarios que te traemos porque pueden marcar la diferencia al momento de tomar esa decisión. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina, es un placer como siempre estar con ustedes. Jenny. Entremos en materia, tasas de interés. Depende de donde las veamos, las tasas de interés bajaron o las tasas de interés subieron. Sí. Efectivamente. Básicamente las tasas de interés, pongamos en pantalla, cerraron en 7,09 en la semana del 18 de mayo. Estas tasas de interés al 7,09 las podemos ver que subieron porque durante la semana tuvimos el siguiente movimiento, que fue venir de aproximadamente 7,16, tuvimos un 6,99, o sea, vimos algo bajo el 7 alrededor del miércoles y cerramos en 7,09. ¿Qué sucedió? Básicamente indicadores de inflación. Aquí estamos viendo cuáles fueron los indicadores de inflación. 3,6, la inflación core, o nuclear, y overall 3,4. La nuclear, recuerden, incluye volátiles como alimentos y combustibles y el overall incluye todo. Esto estuvo dentro de las expectativas, dentro de lo que se esperaba. Seguimos viendo una inflación muy alta, motivado más que todo en la vivienda justamente porque los precios de vivienda no ceden, las rentas siguen altas y todo esto está marcando que la base de la inflación está influida alrededor de un 16% por lo que tiene que ver vivienda y eso sigue obstinadamente alto. Adicionalmente, estamos viendo, este es un gráfico que le gusta a la Reserva Federal, como la línea pespunteada es justamente la inflación y aquí estábamos viendo los ingresos por hora y por semana, cómo se han ido manejando. Los ingresos siguen una línea descendiente de cierta manera, o sea, lo que es año a año, 4%, lo que quiere decir que el mercado laboral se desacelera. Mientras el mercado laboral se desacelere, vamos a ver la inflación cayendo. Los expertos están esperando todavía 2 recortes de tasas interbancarias para finales del año, después de septiembre. Vamos a ver qué sucede. Lo que sí es que el mercado hipotecario ha entendido un poco cómo esto está funcionando y no se alarma tanto. Así como baja, sube, pero ya no está en un 1% esa subida, esa bajada. Hay que estar muy pendiente porque eso influye de esta manera. Una de las cosas que le quiero mostrar es cómo influye. Aquí podemos ver un gráfico que los pagos aumentaron un 14% de hipoteca a lo que es 2024, que podemos ver a mayo 5, un pago de hipoteca medio era de 2.894 con un 7,22%, pero aquí vemos cómo fue el año 2023, 22 y 21. Seguimos muy, muy alto, afectando la asequibilidad, por lo cual tenemos que estar pendientes porque con los inventarios que tenemos, si empiezan a caer las tasas hacia final del año, puede que impacte nuevamente en los precios y podamos ver precios subiendo. Cada propiedad tenemos que verla con una lupa. Cada propiedad tiene una particularidad y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Esa es nuestra especialidad, poner esa lupa en esa transparencia que tenga la propiedad y ver si es o no un buen negocio. Para eso estamos nosotros aquí, esa es la función de nosotros como agentes de real estate y esa es la función de este podcast, darte ese superpoder para que todos estos datos que pueden ser muy densos para ti, tú los entiendas, los comprendas, los proceses y si tienes dudas puedes preguntarnos, pero nunca te dejes llevar por información general o nunca te puedes llevar por lo que le pasó al vecino, lo que le pasó al hermano o lo que te dice quien te está vendiendo la vivienda o quien te está comprando la vivienda. Toma información transparente y honesta para que puedas tomar la mejor decisión. Redfin, Jenny, sé que tienes los informes de Redfin de cada semana que siempre son muy interesantes y nos dan luces, además de esta macroeconomía que yo toqué justamente del mercado inmobiliario.
Mira, Gabriel, en esta ocasión les traigo dos reportes de Redfin y lo interesante de ellos es ver cómo influye el movimiento de los intereses en los números del mercado inmobiliario. En este caso, este primer artículo nos dice, los intereses caen por debajo del 7% por primera vez en 5 semanas. ¿Qué pasó? Las ventas de las viviendas pendientes ha disminuido. Es algo, durante esta época del año se asume que las ventas pendientes van a aumentar porque estamos en primavera e históricamente las ventas aumentan, pero en este caso, a pesar de la época y a pesar de que los intereses han disminuido un poco en relación al 7.5 donde estuvimos hace un par de semanas, dice que las ventas pendientes de las viviendas han disminuido. Cayeron un 4.3%, es lo que dice el artículo, y los nuevos listados, que es donde vamos a hablar de inventarios, aumentaron un 10% año tras año. Entonces, realmente el mercado a nivel nacional se está llenando de inventario, poco a poco ha estado creciendo y sin embargo las ventas pendientes o lo que es el movimiento de las unidades está disminuyendo. El precio medio de venta, este es el precio en que yo cerré una propiedad a nivel nacional, está en 386.951. Estamos hablando de un pago mensual de $2.858, son tan solo $26 por encima del pico que alcanzamos el año pasado. Un dato muy importante que siempre nos traen estos reportes es el porcentaje de listing o de ventas donde hay una disminución en el precio. Nosotros particularmente lo usamos mucho cuando estamos buscando propiedades para nuestros clientes. Este índice nos permite saber qué tan agresivos podemos ser en el momento de ofrecer un precio por una propiedad. A nivel nacional, el 6.3% de los vendedores de la vivienda están bajando sus precios. Esto es en este artículo. Aparte de esto, tenemos aquí las aplicaciones de préstamo disminuyeron un 2% con referencia a la semana pasada. En el siguiente artículo tenemos que hubo un aumento del 6% año tras año del precio de lista de las propiedades. En el anterior artículo hablamos del precio de venta y aquí estoy hablando del precio de lista. El precio de lista son $434,000 en promedio y aquí dice que el número total, hablando de inventario de casas a la venta, alcanzó el máximo en 4 años, pero se debe a lo que hablábamos hace un momento. Las casas están saliendo, más casas al mercado y se están demorando al salir. Entonces hay como un almacenamiento de propiedades aún. De hecho, que en muchas zonas vemos que ya es un mercado de compradores y no mercado de vendedores, básicamente por el inventario. Y me dice que el 18% de las propiedades en ventas en abril tuvieron recorte de precio. Igual es una métrica que nosotros siempre miramos y es bastante importante a la hora de tú vender y a la hora de tú comprar. Los nuevos listados, 10.8 año tras año, y realmente esos son los números más importantes de estos dos artículos que nos ayudan a ver cómo nos tenemos que mover a nivel nacional. Sin embargo, como siempre le decimos a ustedes, es indispensable que estés de la mano de un experto local. Cada mercado es diferente, cada micromercado es diferente, si es casa o condominio es diferente. Entonces es indispensable que estés de la mano de un experto que te pueda decir cuáles son las estrategias de venta o de compra adecuadas para ti. Es así, Jenny. Y en cuanto a precios, vamos a revisar qué está sucediendo en los precios a nivel nacional y cómo se comportaron mes a mes. Agregando al escenario este mapa, aquí podemos ver cómo ha sido lo más azul, es donde los precios han aumentado más en lo que tiene que ver marzo-abril 2024. La parte baja, Florida, este es una de las zonas donde están cayendo un poco más los precios, sobre todo en los condados de la costa oeste de la Florida, hacia el Golfo de México, y California siempre sigue revalorizándose. Estamos viendo cómo San José sigue subiendo mes a mes en un 2.94, que es una locura. O sea, eso debería ser lo que subiera en un año y está subiendo tan solo en un mes. Y aquí vemos en uno de los mercados más bajos fue Punta Gorda con un 0.05%. Analizando un poco más en profundidad este mapa, tenemos aquí justamente el año a año como San José sigue liderando, así como vieron 2.94, año a año ha sido 2.51. Más que todo California y Connecticut son las zonas donde ha estado más caliente en la subida
de precios. Aquí vemos a Miami, Florida con 7.25 año a año. Los mercados siguen todos, los podemos ver aquí en positivos. Nada más hay 3 mercados de estas zonas metropolitanas que han bajado, que básicamente es New Orleans, Austin y San Antonio, pero el resto todos los mercados siguen en positivo. Lo que decimos, las tasas de interés al 7% no han influido suficiente como para que los precios caigan, o sea, la falta, la asequibilidad, el no acceso a poder comprar una vivienda no ha influido directamente en los precios. Adicionalmente, aquí podemos ver desde el año 2000 hasta hoy cómo esos precios puntualmente se desaceleraron hacia final del año 2023, pero este año siguen en una tendencia alza, 0,311, 1,2. O sea, básicamente en Estados Unidos esa presión es una presión real. Aquel que está pensando que es una burbuja, es uno de los comentarios más comunes que tenemos en nuestros podcasts. Es que es una burbuja, esto no lo soporta nadie. El hecho de que alguien no pueda acceder a una vivienda, el hecho de que algún trabajador no pueda acceder a una vivienda, no pueda comprarla, o estés en una zona de muy altos precios como Miami, no quiere decir que es una burbuja. Precios altos no es sinónimo de burbuja. Lo que es sinónimo de burbuja quiere decir precios irrealmente inflados. En este momento, esos precios tan altos porque hay poco inventario y porque la demanda sigue siendo alta. Sin embargo, los créditos hipotecarios están dándose con muchas restricciones. El acceso a un crédito hipotecario hoy en día se le da a aquellas personas que realmente pueden pagar, con el adicional de que la mayoría de las viviendas tienen plusvalía. Una burbuja quiere decir entregar dinero para comprar casas sin ningún tipo de respaldo, lo que hace que suban los precios y lo que hace adicionalmente que al momento de que bajen los precios la gente tenga que vender a pérdida y los bancos pierdan el dinero. No es el caso. Hoy en día, quien pierda la vivienda no está vendiendo a pérdida porque su casa ha ganado muchísimo dinero, el banco va a cobrar su dinero y posiblemente hasta esa persona que está en dificultad le quede dinero porque hay mucha plusvalía acumulada y por el bajo inventario no es un valor inflado, básicamente es un valor ganado de la propiedad porque todas están ganando el mismo valor. Entonces, este tipo de análisis tienes que tenerlo muy en cuenta. No esperes una caída de precios, no pareciera que es lo que va a suceder. Tienes que analizar en cada unidad si está o no está en precio, si puedes o no puedes pagarla, si tu salida a 10 años de la misma propiedad te va a generar plusvalía y te va a generar valor. Todo eso son el tipo de elementos que tú tienes que revisar, no irte por el hecho de decir, es que cómo puede ser que una casa que costaba 350,000 hoy vale 500,000. Eso es irreal. No necesariamente es irreal. ¿Por qué? Porque básicamente responde a condiciones de mercado. Y si las condiciones de mercado son estándar y si esas condiciones de mercado no tienen ninguna letra pequeña atrás que las está inflando, ese es el mercado y así funciona. Es lo mismo que pasa en New York, es lo mismo que pasa en Los Ángeles, que por un apartamento de 500 square feet te puede costar $1,000,000 y quizás en otra parte con el mismo $1,000,000 te puedes comprar 5,000 square feet, pero básicamente es mercado, no responde a que un precio esté inflado o el otro esté desinflado. Infórmate, mantén este superpoder siempre a la mano de ti, porque este tipo de números son los que te van a garantizar a ti que efectivamente estés haciendo la mejor compra. Jenny, sé que tenemos algo más de cómo están las viviendas nuevas y el volumen de viviendas nuevas en créditos hipotecarios. Sí, realmente es una buena noticia para los compradores. Nosotros en muchos podcasts estamos recalcando que las viviendas nuevas son una buena opción en muchos casos para las personas que tienen la flexibilidad de no vivir en los metros de las ciudades. Usualmente las viviendas nuevas se desarrollan o se construyen un poco alejados del centro y es una muy buena oportunidad. Y aquí en esta noticia, en este artículo de Florida Realtor, dicen se recuperan los préstamos hipotecarios para nuevas construcciones. Es importante leer, dice, el volumen aumentó un 22.1% año tras año y un 2% en comparación a marzo. ¿Esto qué quiere decir? Las personas sí están mirando a las propiedades en preconstrucción, realmente es una alternativa y están dejando el no negociable de tengo que vivir cerca. Esta noticia me parece muy buena porque realmente la construcción es un alivio para el bajo inventario y nos ayuda inclusive a muchas personas en cuanto a la asequibilidad ayuda. No es un secreto que los constructores están dando hoy en día grandes descuentos, grandes ayudas en gastos de cierre, en puntos para los intereses y se ve reflejado en estas aplicaciones de préstamos que aumentaron un 22% año tras año. Realmente el número es bastante importante.
Sí, ahí se agrega justamente la cantidad de casas que se arrancaron, Jenny, y que se siguen arrancando. Aquí estamos viendo estadísticas de 1970. La época dorada fue justamente antes de la burbuja, donde se construyeron muchísimas más casas. Aquí volvemos a hablar del tema burbuja, porque efectivamente miren los niveles comparados con la burbuja, donde se daban muchísimos préstamos y se compraba con dinero artificial. Hoy en día los préstamos sí están respaldados, los préstamos sí están respondiendo efectivamente a que ese Ujú. préstamo está dado a una persona que lo va a poder pagar y estamos viendo cómo estamos sobre 1.100.000 unidades que se están arrancando entre el 2024 y el 2025 en lo que tiene que ver single family. Los multifamily están cayendo ahorita un poco. Esto influye sobre la renta. Es importante que entienda que la mayor parte de los multifamily son comunidades de renta que se construyen en los Estados Unidos y estas son de 2 a 4 unidades. Lo importante aquí es ver esta tendencia de subida del single family home. Estos son una cantidad de casas que se están agregando a los inventarios, como tú dices. En algunas zonas son muy, muy, muy importantes, como en Florida, sobre todo en el sur de la Florida, donde tanta gente se ha mudado a la zona por la actividad económica que está ayudando que esa cantidad de single family haga que los precios no sigan subiendo porque hay mayor cantidad de viviendas disponibles. Eso es lo que tiene que ver justamente con viviendas nuevas. Es importante también ver cuánto valor se está agregando, Jenny, cómo estamos en la sanidad, lo que hablamos. Yo hoy estoy hablando mucho del tema burbuja porque ha habido varios comentarios sobre eso, pero esto creo que lo desmiente por completo, que no estamos frente a una burbuja y es la cantidad de valor líquido que hay en las viviendas. Sí, fíjate, tenemos un artículo de Florida Realtor que el título dice, el valor líquido de las propiedades de viviendas en Estados Unidos sigue siendo elevado. No está aumentando porque sabemos que los precios realmente están aumentando muy poco, pero el valor líquido, lo que es la riqueza por vivienda, está estable. Dice que el 45.8% de las propiedades residenciales hipotecadas en los Estados Unidos se consideran ricas en capital. ¿Qué es ricas en capital? Que la deuda que tiene es el 50% o menos del valor de la vivienda. Realmente esta es la ventaja de la compra de un inmueble en el tiempo. Adicionalmente, cuando hablan de las propiedades que están bajo el agua, pues las propiedades bajo el agua son las propiedades que deben más de lo que valen, aumentó un poco, aumentó del 2.6% al 2.7%, realmente es muy bajo, como tú lo acabas de decir, mucha gente piensa que esto es una burbuja y estos son números que avalan el hecho de que no es una burbuja lo que está sucediendo. Cuando tenemos a nivel nacional un 2.7% de unidades bajo el agua, realmente eso es un número inferior al histórico. Realmente esto es lo más importante del artículo. Hay muchos estados, inclusive estuvimos comentando de que hay un código postal que tiene 80% de sus propiedades están bajo el agua y estábamos comentando que eso probablemente sea algún tema climático, algún problema de corporaciones, de pueblos pequeños y corporaciones que simplemente dejaron de funcionar, pero en general Estados Unidos está sano a nivel de foreclosure, que son los niveles, las propiedades bajo el agua. Sí, efectivamente eso funciona así. Adicionando a eso, vemos la cantidad de viviendas que se están comprando en cash. Dentro de los Estados Unidos, el 33% en el cuarto quarter del 2023 fueron propiedades en cash. Eso es interesante analizar porque la gente piensa es que hay dinero en exceso en la calle. No, básicamente está funcionando que como hay mucha plusvalía en las viviendas, o recuerden también que el 60% de la vivienda en Estados Unidos hoy en día no tienen créditos hipotecarios. La gente ya las pagó. O sea, todas aquellas personas que pidieron crédito en los años 80, que pidieron crédito en los años 90, por lo general ya terminaron de pagar su vivienda. Esas viviendas ya pagas, la gente si quiere reducirse porque se fueron los hijos de casa, llegó el nido vacío o simplemente se están mudando, etcétera, sacan el dinero de su casa, lo venden en cash y compran otro en cash. Bueno, no tiene sentido que si tú no tienes pago hipotecario, tú vayas a generar un pago hipotecario al 7%. Entonces, sacas tu dinero en cash y compras otra vivienda. Esto también genera sanidad al mercado, porque si el 33% del mercado está comprando así, quiere decir que solo el 70% se está financiando. Y si ese 70% se está financiando, y como vimos en ese reporte, Jenny, la financiación está sobre el agua, la mayor parte de las viviendas tienen más valor que lo que le deben al banco, es muy interesante pensar que eso efectivamente funciona. Estos son análisis que nosotros hacemos para que tú entiendas sanidad del mercado, incluso dónde empujar, si quieres comprar, cuándo vas a vender, hasta qué precio puedes llegar y siempre utilizándolo a favor tuyo como cliente, que tú estés
con información transparente como la que estamos mostrando de diversas fuentes que te van a permitir a ti tener ese superpoder y no simplemente te informes por un realtor que está bailando en las redes sociales y que después te trae una información. Así no debe funcionar el mercado. El mercado debe funcionar en que esa persona que te va a asesorar a ti, sea un mortgage broker, sea un abogado, sea un realtor, sea quien sea, tenga información clara y precisa para que tú tengas la seguridad de las decisiones que estás tomando. Por último, quería mostrarle cómo está funcionando el tema de esto es un artículo traído en nuestro propio blog, Donde Vivir en Miami, dondevivirenmiami.com. Pueden entrar y revisarlo. Allí pueden ver cómo la cantidad de viviendas nuevas que se ha construido, estamos hablando de un 33% de las viviendas que hoy están en el mercado tienden a ser viviendas nuevas, las viviendas que están listadas, que están disponibles para la venta. El histórico ha sido 13%. Esto es muy interesante porque tenemos niveles históricamente bajos de viviendas usadas. Entonces, las viviendas nuevas han entrado como una alternativa, tienen una gran ventaja. Primero, renuevo el parque de casas que quizás eran de los 70 u 80, se ven muy renovadas con estas casas nuevas que están entrando al mercado y efectivamente los constructores tienen mucha sanidad en todo este tema. Pero lo más importante de este artículo que sacamos esta semana es el gap, la diferencia que existe o la brecha que existe entre comprar una casa nueva y una casa usada. Para marzo del año pasado, la brecha era de alrededor de $60,000 entre comprar, aquí vemos la casa existente versus una casa recién construida. Entendamos que la casa recién construida va a ser más costosa porque, bueno, más nueva, por lo general puede tener una ubicación interesante, puede tener tecnología, puede tener ciertos factores que van a hacer que la casa sea más, pueda ser más costosa. Sin embargo, esa brecha se ha reducido al $33,500. O sea, estamos hablando que la brecha se ha reducido a la mitad. Por eso es muy interesante en estos momentos ver la posibilidad de comprar una casa usada con el adicional que la gente dice, pero no será una burbuja, los constructores no estarán rematando las casas. No, efectivamente no es un remate de casas, sino se debe a varios factores. Factor número uno, las cadenas de suministro ya han perdido cualquier rotura que tuvieron y efectivamente están llegando los materiales a tiempo y los constructores están pudiendo terminar mayor cantidad de casas. El segundo punto y el crucial en todo esto es que los terrenos sobre los cuales se construyen esas casas son terrenos que se compraron hace 4, 5, 6 años. Entonces son terrenos que se compraron con un valor bastante más bajo y pensando, por ponerle un ejemplo, si Lenar pensaba que compraba un terreno, un lote en $50,000 para construir una casa de 350,000, realmente el lote iba a influir en lo que tiene que ver el precio. Por hoy en día esa misma casa, ese mismo lote de $50,000 se está construyendo una casa de 500,000. ¿Qué pasa en este punto? Es menos la incidencia del terreno y los constructores, sin sacrificar sus utilidades, están pudiendo vender estas casas con precios de descuento con la idea de ir renovando más rápido su inventario, recapitalizar para seguir construyendo. Es una oportunidad de oro para ti comprar una casa nueva, como es una oportunidad de oro para los constructores hacer la mayor cantidad de casas. Esto igual suma muchísimo trabajo en las zonas que se están haciendo, influye en la propia economía para que la gente compre las viviendas. Un poco ese es el resumen final, Jenny, de lo que tenemos esta semana, basado en la sanidad del mercado y en observar con lupa todos los detalles que tenemos frente a nosotros antes de tomar cualquier decisión. ¿Algunas Sí. palabras de cierre? Sí, Gabriel, antes de cerrar quisiera traerles un artículo que me parece muy interesante y es de Realtor.com y es una técnica que se llama reinvesting y es realmente común hoy en día. Nosotros se lo hemos propuesto a muchos clientes y realmente es, si tú trabajas en un sitio donde en la compra de una propiedad es elevado en valor, pero tú quieres comprar una propiedad y no puedes hacerlo allí, simplemente lo que están haciendo las personas es yéndose a un sitio que es mucho más asequible, comprando una propiedad allí, dejándola rentada y se vienen y siguen rentados en el sitio donde les gusta vivir, ya sea por comodidad del trabajo, ya sea por los hijos o ya sea simplemente por un estilo de vida. Realmente aquí el artículo me despliega todas las ventajas y desventajas de hacerlo, pero lo más importante es que lo dice, cada vez los estadounidenses alquilan en un lugar a menudo más caro y luego compran una propiedad en un sitio que es más asequible. Está siendo común y realmente es una alternativa de inversión para las personas que desean comprar propiedades y no pueden hacerlo en las zonas que viven. Realmente aprovechar y comenzar hoy
con mi capacidad de compra en un sitio que sea mucho más económico, tiene más sentido que esperar a tener la capacidad económica en 10 años. Hay una plusvalía y hay un valor de propiedad que vas ganando en el tiempo que no lo tendrías si no compraras esa propiedad. Entonces, nuestra recomendación es para las personas que están dudando que apliquen esta manera de invertir. El Reinvestor realmente es una solución para todas aquellas personas que desean comprar y aún no pueden alcanzar la compra en las zonas donde viven. Sí, efectivamente son técnicas que se dan, Jenny, que lo están utilizando mucho los jóvenes que están muchas veces obligados a vivir en zonas, por ejemplo, high tech como California, o gente que está ligada al mundo bancario y tiene que vivir en New York o tiene que vivir en Massachusetts, Sí. pero no pueden, realmente son jóvenes, todavía están solteros, no han reunido el capital suficiente, no pueden afrontar pagos de quizás 7,000, 8,000 dólares de hipoteca por una vivienda muy pequeña y dicen, compro en Florida, compro en Texas, compro en otra parte, voy pagando una vivienda y ya tengo una generación de patrimonio. Básicamente es hacer crecer el patrimonio, pero no hacerlo con tu vivienda personal, o porque no estás en el momento, o porque la zona como tal en la que estás obligado a vivir, incluso puede ser que no sea la zona en la que tú quieras desarrollar familia o crecer. Entonces, estas son técnicas que nosotros siempre le traemos para que ustedes la entiendan, la vean. Siempre es importante, nos llamen, puedan contactarnos. Tienen todos nuestros números de contacto debajo de este video. Pueden hacer clic en cualquiera de esos links, sea agendar una llamada, escribirnos por WhatsApp o simplemente hacer nuestro curso gratuito de cómo comprar una vivienda en los Estados Unidos. Recuerden, todas nuestras asesorías son gratis y no simplemente agéndalo con nosotros y nosotros te podemos decir cuál es nuestra impresión, ya sea que estés en un proceso ya comprando o vendiendo una unidad de vivienda o que quieras hacerlo, siempre vamos a estar aquí a la orden dándote este tipo de información. Esta misma expresión que nosotros tenemos en el podcast es la misma que vas a encontrar cuando estés trabajando con nosotros y te vamos a dar información incluso personalizada con estudios demográficos, estudios de renta, estudios de precios, toda esa información totalmente gratis para que tú puedas tener la seguridad, sea que vendas o compras, de que lo que estás haciendo lo estás haciendo informado. No dejes de darle like a este video, dándole clic en la manito con el pulgar hacia arriba, que mucho ayuda a que este video sea difundido. Comenta si tienes alguna duda, sea aquí en el canal de YouTube o cualquiera de nuestros canales de comunicación. Y por supuesto, suscríbete y comparte. Suscríbete para que no te pierdas nada y comparte si sabes que a alguien le puede interesar. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.